Asimismo, para lo que es el desplazamiento entre las hojas, cuando tu archivo ya contenga varias hojas, de tal manera que organices tu trabajo de una mejor manera, vas a necesitar desplazarte entre las hojas que conforman el libro. Para eso, por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos estos botones que permiten ir desplazándose hacia la izquierda o hacia la derecha. Y como vemos en el mensaje que aparece aquí, si yo ubico el cursor aquí y presiono la tecla Control y hago un clic, se desplazará y se mostrará la última hoja de mi libro, ¿sí? Sin moverme, sin haberme movido yo. Hoja principal o mi hoja de trabajo sigue presente hasta que yo haga un clic y cambie de hoja, como puedes ver acá. Y con el botón hacia la izquierda, con la tecla Control y haciendo un clic con el botón primario del mouse, yo voy a ir y me voy a desplazar hacia el primer nombre de la hoja, sin moverme de la hoja de trabajo. Si hago un clic con el botón izquierdo, con el botón secundario, va a salir esta ventana. La ventana me muestra todos los nombres o todas las hojas que conforman mi libro. Yo puedo cambiarme una de esas hojas y hacer un clic en aceptar, y en ese momento cambiaremos de hoja, pues, ¿no? Recuerden que acá tengo un botón para agregar más hojas. Aquí yo puedo reducir o ampliar el espacio para visualizar los nombres de las hojas. Aquí tengo la barra de desplazamiento y un consejo es que tratemos de que los nombres de las hojas sean más descriptivos o más cortos para que no ocupen mucho espacio. Ya vamos a ver cómo personalizamos los nombres de las hojas. Por el momento vamos a quedarnos con este primer video hasta aquí. Te invito a ver el siguiente video. Nos vemos. Chao, chao.